¿Cómo están? Muy buenos días, gracias. Vamos a dejar que los demás se incorporen como siempre. Buenos días, Moni Ostoa, qué gusto saludarte, querida amiga. Gracias, Buenos días. gracias por conectarte y por supuesto, saludo con mucho gusto a Gerardo, Jerry Precioso, Jorge, bienvenido, espero que nos sigas acompañando, mi querida Lore. Gracias y vamos a dejar que los demás se incorporen. Poco a poco ya están entrando sus compañeros. Perfecto. Nosotros comenzamos con este tema que la verdad es que es súper especial porque son estas nuevas técnicas que están surgiendo ahora dentro de las organizaciones y que las organizaciones están utilizando en sus procesos de selección y que al final de cuentas me parece que es muy importante que ahora que estamos buscando empleo estemos muy conscientes de qué tipo de herramientas se está utilizando en el ámbito laboral para que nosotros podamos estar en la medida de lo posible, y lo pongo entre comillas, en la medida de lo posible, pues preparados para poder enfrentar alguna de estas técnicas o herramientas de selección. Vamos, esta técnica va a ser muy difícil que podamos ir 100% preparados y ahorita vamos a ver por qué, pero yo creo que el factor sorpresa es crítico cuando enfrentamos una nueva técnica de selección. Entonces, ¿cómo poder enfrentar esta técnica de la gamificación en una entrevista de trabajo? Este es el tema del día de hoy y nos vamos a arrancar. Jorgito, ¿cómo estás? Yo quiero que antes de concluir la sesión te voy a ceder el micrófono, Jorge, porque tú tienes algo importante que compartirnos. Bienvenido. Sí, buenos días, Betty. Gracias, Jorge, por incorporarte y vamos a dejar que los demás se incorporen para que pueda yo cederte el micrófono, ¿te parece? Pero gracias por estar hoy, Jorge, con nosotros. Ok, pues nos arrancamos. Para quien es la primera vez que se incorporan con nosotros, esta soy yo, parte de mi historia laboral. Búsquenme en las redes sociales para que tengan más información. Acuérdense de estos tres grandes pilares que para mí, para Synergy Consulting, van a apoyar, van a apoyarles y a soportar de alguna manera todo lo que hay dentro de su proceso de empleabilidad, que es experiencia y toda la parte de competencia, las emociones, creencias, comunicación verbal y no verbal. Díganme, por favor, si pensamos en el tema de hoy, que es la gamificación, ¿cuál o cuáles de estos pilares vamos a impactar el día de hoy? ¿Qué opinas, Edmundo? Qué gusto volverte a saludar. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas, Edmundo? Ya. Ok. ¿Quién quiere apoyar? ¿Qué pilares vamos a impactar hoy? A ver, por aquí me están poniendo un mensaje. Buenos días, supongo que Edmundo no tiene micrófono. ¿Será que si hablamos de gamificación y vamos a lo mejor, alguien quitó el micrófono? ¿Quién quería participar? De vuelta de nuevo, dice Edmundo, pues bienvenido siempre. Ok, ¿será que para enfrentar una gamificación dentro de un proceso de selección tendrá que ver con experiencia y soft skills? Creo que no mucho. Tendrá que ver, Jorge, quitaste Con el emociones y micrófono. creencias otra vez. ¿Cómo? Las emociones y la comunicación. Híjole, sí. Un mix, sí. Yo creo que sí, Jorge. Me parece que habrá ciertas competencias, sin lugar a duda, que nos van a ayudar a enfrentar un adecuado proceso de selección a través de gamificación, sí, pero creo que los pilares más fuertes que en esta ocasión vamos a impactar es esta parte de la emoción y la creencia y la comunicación verbal y no verbal, cómo manejemos, cómo nos conduzcamos, y ahorita vamos a ver por qué, cómo esta parte de la comunicación no verbal va a ser súper importante y cómo nos conduzcamos en este momento de evaluación, porque al final es un momento de evaluación, es un momento de seleccionar a los candidatos para las organizaciones. Tiene todo que ver con comunicación y, por supuesto, el impacto, cómo manejemos nuestras creencias, cómo manejemos nuestras emociones va a ser importante. Y yo sí quiero reflexionar un poquito con ustedes y ahorita lo pensé. Es algo que yo he insistido mucho en las sesiones de empleabilidad.
que es ir más allá de su experiencia, ir más allá de su perfil, ir más allá de su currículum, de todas estas cosas maravillosas que seguramente ustedes han hecho a lo largo de los años. Eso es importante y los va a acercar al proceso de empleabilidad. Sin lugar a duda los puede acercar, pero no los garantiza. Afortunada o desafortunadamente, hoy las organizaciones no solo están buscando experiencia y conocimiento, buscan también esta parte del manejo de la inteligencia emocional, el manejo de ciertos skills que no tienen que ver con experiencia y conocimientos necesariamente. Entonces, vayan más allá de esto. Quien piense que lo van a contratar por su experiencia y por su conocimiento, créanmelo, desafortunadamente están muy alejados de la realidad. Tenemos que enfocarnos en el desarrollo de ciertas competencias, el identificar dónde estoy parado, y Jorge, hoy me lo decías hace un momento, ¿no? El romper los propios paradigmas, el romper las creencias que tenemos en esta búsqueda de empleo, eso me parece que les va a ayudar mucho más y va a acompañar, por supuesto, y a reforzar toda la experiencia y todo el conocimiento que ustedes tengan. Desafortunadamente, me parece que el 90% de los profesionales que están en busca de empleo suponen que el currículum, la experiencia y el conocimiento los va a acercar. El tiempo les da o les quita la razón y desafortunadamente muchas veces puede pasar el tiempo y no logramos, y tiene que ver con el hecho que estamos centrados en estos tres elementos. Sin lugar a duda, me parece que el día de hoy vamos a tocar mucho algunas competencias, por supuesto, el tema de las creencias y, sin lugar a duda, el tema de comunicación verbal y no verbal, ¿ok? Nos vamos de manera inmediata. ¿Qué es esto de la gamificación? ¿A qué les suena, chicos? ¿Qué les hace pensar esto de la gamificación como técnica de selección de personal? Y que nos vamos a poder enfrentar porque hay empresas en México que la están aplicando. ¿A qué les suena? ¿Nope? No, yo no he escuchado el término. No has escuchado el término. Ok. Hay organizaciones que en sus procesos de selección rompieron paradigmas. ¿A qué me refiero con rompieron paradigmas? Anteriormente, las entrevistas, todavía se sigue utilizando, pero se está rompiendo este paradigma. Las entrevistas se hacen de manera individual o bien alguna entrevista de panel en donde un panel de entrevistadores estaban con un candidato. Hoy esto ha cambiado mucho y han ido buscando las organizaciones nuevas técnicas, nuevas formas de seleccionar de manera más eficaz a su personal, ¿ok? Hoy muchas organizaciones están haciendo procesos de selección grupales en donde no solo estoy conviviendo con las personas o los profesionales contra los que estoy compitiendo por una vacante. Los veo, los conozco, los escucho, observo cómo se están comportando y nos están evaluando al mismo tiempo a 3, 4, 5 candidatos. Esto ocurría ya un poco en los assessments o en los business case, sin embargo, se procuraba, yo recuerdo mucho estar siempre procurando que los candidatos no se encontraran porque son de la misma industria y entonces que no se conozcan porque la confidencialidad de la información, bla, bla, bla. Yo recuerdo mucho cómo armaba yo mi logística y que si el candidato entra por la puerta 1 y el candidato 2 sale por la puerta 2, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy parece que eso ya no es tan importante, partimos del esquema de que tú sabes que estás en un proceso igual que los otros candidatos y es importante que las organizaciones los comiencen a ver en acción. Y ahí es donde viene esta nueva técnica. Por lo tanto, es probable, y quiero que ustedes lo tengan muy claro, es probable que en algún momento ustedes se enfrenten un proceso de selección donde van a estar trabajando en el mismo momento, en la misma sala, en el mismo tiempo con los candidatos contra los que están compitiendo. Este término de la gamificación no es nuevo, es un término que ya se venía usando, pero en el tema de la educación. A los niños se les pone a jugar como parte de una estrategia de educación, se aprende más jugando. Esta técnica que ha sido usado hasta el día de hoy
en el ámbito educativo, hoy está siendo usada en el ámbito del marketing y también en el ámbito de los recursos humanos, y no solo para procesos de selección. Entiendo también que procesos de capacitación, sobre todo en procesos de capacitación, en procesos de desarrollo organizacional, las empresas lo están comenzando a utilizar para reforzar conocimientos o reforzar cultura organizacional o reforzar ciertos valores que la organización necesita reforzar en sus colaboradores. Esto se lo está llevando ahora al ámbito de la selección de personal. ¿Para qué lo utilizan? Lo que quieren las organizaciones es descubrir, observar las cualidades, las habilidades que tiene un determinado candidato en función a una vacante que tiene. Simple y llanamente consiste en poner de alguna manera, de manera muy bien planeada, y vamos a hablar de esto, lo que va a ocurrir es que los candidatos aparentemente están jugando. Son juegos, pareciera ser, ¿no?, que tienen un objetivo muy establecido. Cada dinámica, cada situación a la que el candidato es sometido tiene un porqué y tiene un para qué. Tiene, y evidentemente la dinámica que es seleccionada por la gente de recursos humanos está diseñada para que los candidatos puedan exponer el dominio de sus competencias y de sus habilidades. Entonces significa que ustedes van a ser invitados a jugar, y lo quiero poner entre comillas, parecieran ser un juego, pero en realidad no es un juego, es un esquema de evaluación, donde estoy siendo observado, donde estoy siendo escuchado, donde estoy siendo evaluado sin lugar a dudas. Tiene muchos objetivos esta nueva o esta técnica que se está usando en las organizaciones. La motivación, por supuesto, el reclutamiento, la capacitación, el engagement o compromiso que las organizaciones desean tener de sus colaboradores. Nos vamos a centrar nosotros, en el caso del día de hoy, en la parte del reclutamiento. Me parece que esto tiene mucho que ver con todo este avance de la tecnología, toda esta parte de la inteligencia virtual que está llegando al ámbito laboral, por supuesto, y que los procesos de reclutamiento no son ajenos a ellos. Hoy muchas de las organizaciones manejan, y lo sabemos, todos sus procesos de selección a través de inteligencia artificial, y la gamificación no es una excepción. ¿Cuál es el objetivo de la gamificación? ¿Por qué la gente de reclutamiento está mirando esta opción como una muy buena alternativa de selección? Bueno, porque aquí durante el juego las personas nos dejamos llevar. Los candidatos sueltan su verdadero yo. Cuando estamos jugando, cuando si ustedes observan a dos niños jugando, los niños sueltan su verdadero yo, sueltan sus cualidades. El que es líder, el que se enoja porque perdió, el que comienza a hacer negociaciones, o sea, todos los seres humanos pareciera ser que en el juego nos atrevemos a ser nosotros mismos. Esto hace que se pierda el proceso tradicional de una selección. ¿Ok? El objetivo de las organizaciones al final es que yo pueda observar y encontrar a mi candidato ideal. Sabemos, y yo lo he dicho siempre, y no solo como coach de empleabilidad, también lo vivo como headhunter y lo he vivido toda mi vida, que no existen candidatos perfectos. Eso es, sin lugar a duda, una realidad. Pero las organizaciones intentan, en la medida de lo posible, encontrar al candidato ideal. No solo que se adapte a los requisitos técnicos o a los requisitos de la competencia que ellos necesitan o están evaluando, sino que también se adapte y se acerque, en la medida de lo posible, a la cultura organizacional. Y no hay mejor manera de verlo que a través de un juego. Queremos encontrar al candidato ideal. ¿Qué es lo que está pasando? La gente de recursos humanos, y es verdad, yo también lo veía, yo también lo sabía, yo también lo comentaba y lo sigo comentando, ¿ok? La realidad es que
la gran mayoría de los procesos de selección son muy similares. Habrá algunas diferencias entre una organización y otros, tendrá mucho que ver el sector, tendrá mucho que ver a lo mejor el tamaño de la organización, los recursos financieros, los recursos tecnológicos de las organizaciones, pero en general los procesos de selección suelen ser muy similares. Pocos son los que se pueden diferenciar. Las preguntas suelen ser cambian de alguna manera una que otra pregunta, pero pareciera ser que las preguntas suelen ser las mismas. Pareciera ser que voy a entrevistas y me preguntan de manera diferente, pero al final es lo mismo. Y la realidad es que sabemos que hoy por hoy los candidatos, ustedes los profesionales en transición laboral, pues están más preocupados por prepararse para enfrentar una entrevista. Entonces, muchos se aprenden erróneamente una respuesta o lo que creen que deban de contestar, ¿no? Se lo aprenden, lo repiten como una maquinita, lo cual es evidentemente claro para el reclutador, ¿no? Y esto genera una pérdida de confianza en los candidatos. Ante esta situación que nosotros los reclutadores nos hemos percatado a la hora de hacer selección, ¿ok? Las organizaciones han intentado pues establecer mecanismos nuevos, formas diferentes de seleccionar a los candidatos, ¿ok? La gamificación entonces le va a permitir probar, identificar o evaluar habilidades como por ejemplo el tiempo, pensamiento creativo, comunicación, etcétera, etcétera, pero todas estas competencias se van a observar en ambientes o en entornos que el candidato no puede controlar. Probablemente si yo le pido, y lo hemos trabajado, chicos, nosotros lo trabajamos en los temas de empleabilidad, a ver cómo preparo de manera honesta, siempre basada en la verdad y en el autoconocimiento, cómo preparo tal respuesta de mi salida, por ejemplo, o tal situación en donde tenga yo que hablar de mi jefe anterior. Hay muchas técnicas para preparar esa posible respuesta, yo no me la aprendo, pero la tengo clara y la expongo cada vez que me hacen una entrevista, y cada vez que me hacen una entrevista, esto es la pregunta típica y todo el mundo me la hace. En estas herramientas o en estas simulaciones, esto no ocurre. El candidato es muy difícil que pueda saber lo que va a hacer y cómo se va a conducir por muchas razones. No conoce la situación a la que se va a enfrentar, mucho menos conoce a las personas con las cuales va a estar interactuando. Va a ser muy difícil que el candidato pueda tener todo bajo su control, va a ser realmente imposible. Y que además, insisto, aquí sale la naturaleza de todos nosotros, nuestro verdadero yo, al sentir que estoy jugando. Y la verdad es que esto es como las evaluaciones psicométricas. Cuando a mí me preguntan o me hablan y me dicen, Leti, voy a hacer unos exámenes psicométricos, ¿qué me recomiendas? La mejor recomendación que yo te puedo hacer es que seas honesta. Punto. Nunca manipules o intentes manipular una evaluación psicométrica. Sé tú, porque además lo que ustedes no saben es que las evaluaciones psicométricas en la gran mayoría tienen índices de confiabilidad. El reclutador se da cuenta cuando está siendo manipulada y eso les juega en contra. Igual que en esa ocasión, bueno, yo les recomendaría, cuando vamos a enfrentar una gamificación, relájense. Lo que somos, somos. ¿No? Y de alguna manera, si yo intento dar una imagen diferente, a lo mejor me voy a ver acartonado, a lo mejor me voy a ver no tan genuino, no tan real, y esto pudiese ser que me afecte más. Insisto, son situaciones en donde los profesionales en transición laboral no tienen forma de controlar lo que dicen, cómo lo dicen y lo que van a hacer. No conocemos la situación que vamos a enfrentar. Tiene muchas ventajas, como lo mencioné, para las organizaciones. Primero, pues muestra interés y atención en el candidato, la expectativa de, oye, ¿cómo va a ser esto? A ver, espérenme tantito, ¿no? Pareciera ser que la gente que ha participado en una gamificación, pareciera ser que reportan que ha sido interesante. Bien, ¿no? Por supuesto, puedo recabar información de los candidatos durante la observación de lo que duren los juegos o las dinámicas en las que se enfrenten. Y aquí, al parecer, la información que yo recabo tiene que ver con ciertas características, ciertos rasgos, ciertos modelos de personalidad, que al final lo que quiere encontrar el reclutador justo es eso. ¿Ok?
Por supuesto, esto me puede diferenciar de otras empresas, de otras organizaciones, y entre el grupo podemos decir, oye, pues tal empresa está haciendo esto. Y pareciera ser que esto nos genera, sí, incertidumbre a muchos profesionales en transición laboral. Yo no dudo que les genere mucho temor. Oh, por Dios, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Me voy a descubrir tal cual soy, y esto a muchos les puede generar mucho miedo, mucha incertidumbre, mucho temor. Pero la realidad es que al final terminan siendo técnicas que nosotros mismos comenzamos a compartir y que esto genera expectativa hacia la organización. Esto que le genera a las organizaciones, branding. Porque la realidad es que se requieren recursos para poder generar este tipo de técnicas. Y por supuesto, obliga también a la gente de recursos humanos a ser creativos, a siempre estar buscando nuevas alternativas de seleccionar a la gente de manera mucho más eficaz. Entonces, vean cómo hemos pasado de los procesos de selección tradicional. De verdad, yo llevo 28 años trabajando en esto y sí he podido ver un cambio radical en todo lo que tiene que ver con los procesos de reclutamiento, de selección y de evaluación de los candidatos. Creo que eso es maravilloso. Creo que las áreas de recursos humanos tienen mucho por migrar todavía, hay muchas áreas de oportunidad, y creo que yo personalmente sí felicito a las organizaciones que están implementando estas técnicas, porque hablan de interés, son inversiones al final del camino. Esto significa que la organización se está preocupando por invertir recursos en un área tan importante como lo es recursos humanos. Entonces me parece que tiene grandes ventajas. Como todo en la vida, así como cuando les presenté a Vera, acuérdense quién es Vera. Vera es el robot que hace entrevistas virtuales, una mujer que la estamos viendo, la estamos escuchando y que me está entrevistando. Así como las ATS, así como Vera, también la gamificación tiene pros y contras. Evidentemente, lo mencioné, uno de los pros que tiene para las organizaciones es el costo. Hay que invertir en software, hay que invertir en herramientas de tecnología, inteligencia virtual, que me permitan poder aplicar estas técnicas, porque no crean que nada más es ponerles una OCA. Antes, en algún momento de mi vida, cuando yo también manejaba capacitación y desarrollo, pues había ciertas dinámicas. No recuerdo mucho haber hecho un cubo como de foamy, una cosa así. Entonces, en los cursos de inducción aventábamos el cubo, y cada cubo tenía una cara con preguntas, y jugábamos y competíamos entre los grupos, y la gente aprendía mucho y se divertía, y los procesos de inducción eran real. ¿Tú te acuerdas de eso, Moni? ¿A ti te tocó, Moni, que tú estuviste en un curso de inducción conmigo? Moni, no sé. No, no recuerdo una dinámica así, no la recuerdo, Leti. Inducción, bueno, en alguna ocasión lo hicimos. Entonces siempre buscábamos como cosas didácticas, pero esto es más allá de eso. Ya no es el jueguito del FOMI o de la OCA con preguntas, o de la memoria, o qué sé yo. Esto va más allá, en donde tiene que ver la tecnología, tiene que ver la inteligencia virtual. Entonces, esto lo hace más complejo y evidentemente con un monto de inversión mayor para las organizaciones. Puede ser confuso para los profesionales en transición laboral, por supuesto, sobre todo si nunca hemos enfrentado una situación de este tipo, y esto obliga a la gente de recursos humanos a tener muy claro cómo son las instrucciones. Y por supuesto, el candidato o el profesional en transición laboral tiene que ser notificado de manera previa que va a ser expuesto a una dinámica de esta naturaleza, así como cuando les pueden a ustedes invitar a una entrevista de panel, donde les dicen, oye, solo te quiero avisar que la entrevista va a ser de panel, donde estaremos 3, 4 personas. Eso es lo correcto. Igualmente, se les tendrá que notificar que ustedes van a estar participando en una dinámica, ¿no? No sé si les van a dar el nombre, pero en una dinámica en donde a través de ciertas dinámicas de juego, ustedes van a estar siendo evaluados. La planeación del tiempo, sin lugar a duda, es otra de las desventajas. Hay que planearla muy bien, sobre todo sabiendo que no podemos adivinar o determinar el tiempo que una persona se puede tardar en la ejecución de alguna acción dentro de la dinámica, ¿no? Es muy difícil que lo podamos planear. Entonces, la gente de recursos humanos tiene que tener esto muy en cuenta. Y como lo mencioné, la notificación de los candidatos. Lo peor que pueda ocurrirle a un profesional en transición laboral
laboral y sería un error del área de recursos humanos, pues que ustedes lleguen a la supuesta entrevista y sorpresa, aquí están, y que eso ocurre a mí me pasaba muy frecuentemente que la persona que está aquí al lado, pues trabajó conmigo en la empresa anterior o incluso trabaja conmigo y somos pares. Entonces, son muchos detalles que tenemos que cuidar muy bien la gente de recursos humanos para que estos errores pues no se cometan. Al final son ventajas y desventajas y esto, insisto, obliga a la gente de reclutamiento desde mi óptica a ser muy, muy cuidadosos en el uso y la administración de estas técnicas. Pero sin lugar a duda son técnicas muy buenas. Lo mencioné hace un momento, no hay manera de prepararse para enfrentar una gamificación, no hay manera. Los candidatos no podemos programarnos hasta el momento que yo sepa, no hay una técnica que me permita prepararme. Yo ahí siempre he creído, insisto, relájate, disfruta, ¿no? Da lo mejor de ti como siempre, sé honesto y transparente y sobre todo disfruta la dinámica a la que estás enfrentando. Yo creo que eso también es algo que los reclutadores apreciamos y nos gusta ver cuando la persona da lo mejor de sí de manera natural, de manera transparente, sin tratar de ser acartonado y sin tratar de ser alguien que evidentemente ahí si se observa no es. Entonces yo les diría, si en algún momento ustedes se enfrentan a un proceso de selección, chicos, relájense. Punto. Ya sé, me van a decirle que eso suena, es como échale ganitas, ¿no? ¿Cómo es eso de échale ganitas? Lo mismo me estás diciendo, relájate. No, no es lo mismo. Relajarse es aprender a disfrutar los procesos de selección y verlo como una oportunidad de aprendizaje. Que aprendí, que pude haber hecho mejor, pero no para castigarme ni para flagelarme, sino para avanzar en mis procesos de aprendizaje. Yo les aseguro, es como cuando hicimos una videoentrevista, yo les aseguro que la primera videoentrevista que hicimos fue impactante, yo por Dios, ¿no? Y me tardé mucho, Leti, no me gustaba y cómo me quedaba y... Perdonen, y tenía yo dos minutos para hacerlo y bla, 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 bla. Yo les aseguro que la segunda videoentrevista a la que pudimos presentarnos, ya esta situación había cambiado y a lo mejor nos sentíamos un poquito más relajados porque ya sabíamos lo que íbamos a enfrentar. Lo mismo ocurre con esto. Pensemos en qué aprendo de esto, cuál fue mi desempeño con objetividad, con transparencia. Yo siempre soy enemiga, y perdón que lo diga de esta forma y tan clara, enemiga de que estemos culpando al reclutador porque no me da feedback. No lo necesitan. Nadie mejor que ustedes tienen que saber cómo les fue en un proceso de entrevista. Al final, quien estuvo ahí fueron ustedes. Cuando llegan sus hijos de la universidad y les preguntan, o de la prepa o de la secundaria, qué sé yo, ¿cómo te fue en el examen? Y el hijo nos contesta, no sé, ma. ¿Qué le respondemos nosotros? ¿Cómo que no sabes? ¿A quién le pregunto? ¿Al maestro? ¿A tu amigo? ¿A quién le pregunto? Pues nadie mejor que tu hijo para saber cómo te fue en el examen. ¿Lo pasas? ¿No lo pasas? ¿Lo paso bien o no lo paso bien? Punto. Lo mismo ocurre en la entrevista. Lo que pasa es que no estamos habituados a autoevaluarnos. Y lo que ocurre siempre es, me fue mal, me flagelo. No va por ahí. Relájense, relájense, disfruten y aprendan. Me parece que ese es el camino más adecuado. Al final, tenemos que pensar que estas técnicas de selección, lo que van a estar analizando, lo que la gente de reclutamiento va a estar observando, son habilidades cognitivas y nuestro comportamiento, que tiene que ver con competencias. Muy probablemente, si yo voy para una posición de liderazgo, o incluso no necesariamente para posiciones de liderazgo, porque todos deberíamos de tener en la actualidad ciertas habilidades de liderazgo, ¿no? Muy probablemente algunas de las dinámicas a las cuales yo me enfrente pues tendrán que ver con la demostración de estas habilidades. Me parece entonces que si yo pudiese de alguna manera prepararme para enfrentar una gamificación, tendría que comenzar por conocer cuáles son las competencias que el puesto demanda versus mis competencias. Creo que es el único camino que me puede ayudar a dar un mejor desempeño en esto. ¿Cómo lo manejan los reclutadores? Por eso también es muy difícil que nos podamos preparar para una gamificación, porque hay diversas dinámicas, hay muchas dinámicas que pueden desarrollar
estos software, hoy se venden software, hoy se vende inteligencia virtual con estos anteojos virtuales que hoy están en todos lados, ¿no? Incluso de esta forma o interactuando en el grupo, ¿no? Yo puedo estar evaluando a través de ciertas técnicas, ¿ok? Hay en los juegos ciertas dinámicas para evaluación, como todo en la vida y como todos los juegos. Ojo, podemos decir, y yo lo pongo entre comillas que son juegos, pero en realidad no lo son. Tenemos que ser muy claro que es un proceso de evaluación, ¿ok? Una de las maneras en cómo las organizaciones van midiendo el desempeño de los participantes es a través de la administración de puntos. Lo típico que nosotros usamos cuando jugamos cartas, cuando jugamos diferentes dominó, etcétera, etcétera, vamos contando los puntos, ¿ok? Aquí, y los puntos son observados por todos los participantes, la intención es generar, por supuesto, el que yo me motive para dar un mejor desempeño en lo que estoy haciendo, ¿ok? Por supuesto, también otra forma en cómo pueden estar midiéndome es a través de niveles, que en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3, y también la intención es motivar, incentivar a los candidatos a que intenten subir de nivel, y esto ustedes lo pueden ver en los videojuegos. Van subiendo de niveles en todos los videojuegos, y esto pareciera ser que incentiva a que ya me falta poco para subir al último nivel y y como que entra esta ansiedad de ir incrementando los niveles, y sin darnos cuenta estamos exponiendo muchas de nuestras características. Yo veía por ahí algunos videos en donde por ahí había un candidato tan metido con sus lentes estos virtuales, ¿no? Cómo se comenzó a apasionar por el querer subir de nivel y se olvidó completamente que estaba en un proceso de selección. Y hagan de cuenta que yo estaba viendo a mi sobrino o a mi hijo cuando jugaba esos juegos, ¿no? Se comenzó a comportar como él verdaderamente es, y ese es el objetivo al final de la gamificación. Los desafíos, como todos los juegos a los que hemos enfrentado, ¿no? En donde nos van poniendo ciertas dificultades en los juegos, y estas dificultades se van incrementando y nosotros vamos viendo cómo estos desafíos se van incrementando, y esto también crea un vínculo para querer continuar, ¿no? Y hay un vínculo fuerte entre el juego y, por supuesto, el jugador. Entonces, ahí lo que ocurre es que agarramos el reto. Ojo, fíjense lo que estoy diciendo, agarro el reto. ¿Esto de qué me habla? Orientación al logro. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo que no puedo pasar? Y las personas dan todo de sí para lograr el objetivo. Interesante si lo vemos desde esta otra óptica, ¿no? El cómo me esfuerzo y el cómo agarro el juego para realmente lograr mi objetivo y decir, ¿cómo carambas no lo voy a lograr? También, otra de las dinámicas que se utilizan, independientemente del tipo de juego que sea, pues es darle como premios. Yo recuerdo hace muchos años cuando jugaba juegos virtuales con mi hijo, ¿no? Obviamente eran de las ardillitas y esas cosas. Yo recuerdo que íbamos navegando en una lancha, ¿no? Y había unas bolitas donde me daban premios y me daban puntos y me daban regalos. Y entonces yo iba por esos premios y mi hijo también iba por esos regalos. Entonces buscabas el camino para llegar a esos premios y esos regalos. Es exactamente lo mismo. Me da monedas, me da incentivos, me da cosas. Entonces el profesional pues va buscando cómo ir encontrando esos premios, esos monederos virtuales. Si se dan cuenta, pues pareciera ser que estamos jugando cualquier juego de Xbox, de cualquier juego de estos que ahora pues que siguen estando muy de moda. Es una manera completamente diferente. ¿Qué es lo que genera, por supuesto, estos regalos, estos productos virtuales? Pues genera motivación. Genera esta búsqueda de lograr la recompensa, genera comunicación, genera integración, seguridad en sí mismo, cómo me enfrento ante los demás, cómo voy tras mi regalo, cómo me esfuerzo para ir tras este regalo y no decir, ay, se me pasó el premio de los 500 puntos, bye. No obtuve mi premio, bye. No, esto no ocurre.
Entonces, analicen ustedes cuando han jugado este tipo de juegos y nos vamos a comportar igualitos, igualitos, igualitos. Por supuesto, la tabla de clasificación, que yo creo que esto es de las cosas más complicadas, sabiendo que estoy en un proceso de selección, porque yo puedo ir viendo, como en un juego de boliche, ¿no? Quién va a la cabeza, quién va en segundo lugar, quién va en tercer lugar. Y, por supuesto, la idea es motivar, incentivar a que los profesionales, por supuesto, quieran ir a la cabeza. ¿Qué es lo que quieren? Que se muestre qué tan competitivos somos. Está padre, ¿no? Y ya lo mencioné también, bueno, hay ciertas recompensas de diferentes formas en donde al ganador pues se le premia. Entonces al ganador del segundo lugar, el del tercer lugar. Entonces también ahí se observa, estaba yo viendo un video de alguien que perdió, ¿no? y quedó en segundo lugar y por supuesto cuando se da cuenta que había ganado otra persona, pues sus caras, sus expresiones, su comunicación, es evidente que no supo reconocer el éxito del otro y reconocer su propio desempeño. Y eso nos da mucha información que al final tiene que ver con modelos de conducta dentro de las organizaciones. Entonces ya cuando yo veo un candidato con estas expresiones y cuando veo a otro candidato que cuando anuncian quién ganó, pues también él aplaude o también él festeja, disfrutando el momento, pues no gané, pero está padrísimo, él tuvo un mejor desempeño que yo y pues yo quedé en tercer lugar, pero pues lo disfruté y me fui... vamos, di mi mejor desempeño, eso. Fíjense, probablemente no es que vayan a seleccionar al que quedó en primer lugar, no lo sé. Probablemente vayan a seleccionar al que tenga las cualidades y me las esté demostrando en esos momentos, que vayan ad hoc con la compañía. Dense cuenta de esto. Perdón, hay alguien que me está escribiendo, Leti, pero no todos nos gusta ser competitivos. Eso también se refleja ahí, es decir, hay metas con las que conectamos más o menos. Sony, cuando yo digo que ser competitivos, no necesariamente todas las dinámicas, va a depender de cada puesto, va a depender de los valores de la organización, va a depender de muchos factores, ¿no? Yo no estoy diciendo que necesariamente todas estas dinámicas te tengan que someter a un ámbito de competencia. Por supuesto, ahí las organizaciones lo determinan. Lo que sí es una realidad, Sony, es que las organizaciones que utilizan estas técnicas, sí lo que quieren ver es cómo te comportas tú versus el resto de los competidores, ¿no? Y sobre todo, cuántas de las competencias que ellos buscan, tú las estás mostrando. Sony, si en esta dinámica, el ser campeón, el lograr los objetivos, el sobresalir, yo no estoy diciendo que de manera negativa. Por favor, estos términos todos son de manera muy positiva. Es parte del perfil del puesto. Evidentemente, entonces, ahí sí te estarán evaluando logro, yo lo voy a cambiar en términos de competencias, logros, orientación a resultados, ¿no? Hacer que las cosas sucedan, dependerá de cada organización, queridas. ¿Ok? Por supuesto, aquí también algo importante es que muchas veces en estas dinámicas los participantes, como también en los juegos virtuales, tienen personajes virtuales, ¿no? Yo tengo un personaje virtual hasta en estas de las películas, ¿no? Hasta ahí tengo personajes virtuales. Entonces creo que esto está muy de moda en muchos ámbitos. Entonces tú puedes, y que también hay muchas dinámicas que tienen que ver con esto, ¿no? En terapias incluso se da mucho esto de ponerte máscaras y comenzar a actuar, pues tratando de ser un personaje virtual o ficticio, pero al final lo que intentan ver las organizaciones es cómo te comportas, independientemente del personaje virtual que tú seas. ¿Ok? Y por supuesto lo que las organizaciones buscan medir también es cómo se logran los objetivos. Cualquiera que estos sean, al final siempre vamos a ser medidos por objetivos, eso es indiscutible en todas las organizaciones, se busca lograr el qué junto con el cómo y eso es lo que las organizaciones buscan.
que demostremos que podemos lograr los objetivos establecidos por el negocio, y recuerden que cada día hay que ser más competitivos de alguna forma, pero yo creo que siempre cuidando el cómo logramos estos resultados. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, Lore, me parece increíble. ¿Preguntas? ¿No? Ok. ¿Qué proyectamos entonces? Es una gamificación, autoexpresión. ¿Qué es cómo lo hacemos? A través de la identidad que tenemos dentro de este juego y que podríamos estar demostrando competencias. Puede ser mi comunicación, puede ser mi integración, puede ser manejo del entorno, puede ser confianza. Pero aquí es frente a todos los demás, frente a alguien que me está evaluando o algunas personas que me están observando, pero también puede ser que esté yo enfrente de quienes estamos compitiendo. Dependerá mucho del software, pero algunas veces esto puede ser presencial o algunos software, por ejemplo, son virtuales, donde no necesariamente estoy en una situación donde me están observando, ni tampoco estoy con mis compañeros o los candidatos que estamos compitiendo. Ojo, puede ser que yo lo esté ejecutando en mi casa también. El software así me lo permite, ¿ok? Y lo que pasa es que se está grabando todo o el mismo software está generando un score, está generando una puntuación, te está evaluando y este reporte llega al área de recursos humanos y ellos ahí pues lo exploran, lo analizan, etcétera, etcétera, pero va ya un ranking de desempeño y un ranking de competencias que el software o que la inteligencia virtual observó, midió, evaluó del desempeño que tuvimos en estos momentos de juego. ¿Dudas hasta ahí? ¿Qué opinan? Creo que es una dinámica, es un reto interesante. Y yo creo honestamente, chicos, que este es el principio de muchas cosas que vamos a comenzar a ver en todos los ámbitos, no nada más en la parte de los procesos de selección, que insisto, creo que las áreas de recursos humanos tenemos muchos retos que enfrentar, ¿no? Pero creo que este es el principio de cosas muy, muy novedosas. Yo compartía por ahí en la red hace poco que una empresa nombró a un robot, a algo de inteligencia virtual como el CEO de la compañía. Entonces las decisiones y todo lo que gire en torno a esa empresa, creo que era japonesa, no me acuerdo, pero pues todo lo que gire pareciera ser que va a estar dirigido por este robot. Entonces, China, ok, gracias Lore por corregirme, esto fue en China. Entonces, creo que este es el principio de una era de inteligencia artificial que veíamos en las películas y que ya llegó. Y en reclutamiento y selección de personal creo que vamos a ver muchas más cosas que tienen que ver con los procesos de selección virtuales. Entonces, esto sí nos obliga como profesionales en transición laboral no a tener miedo. Por favor, esto no se los estoy dando para que ustedes se enfrenten a los procesos con temor. Al contrario, para que podamos desarrollar la confianza de enfrentar estos modelos de selección con seguridad, con la certeza de que vamos a dar lo mejor de nosotros y que también tenemos las cualidades para adaptarnos a estos cambios. Creo que el reto fuerte lo tenemos algunas generaciones. Las generaciones como los millennials o esta generación Z probablemente estén como más abiertos a enfrentar este tipo de dinámicas, a lo mejor porque han crecido con estas tecnologías. Para mí, por ejemplo, o para algunos profesionales que a lo mejor están, no sé, entre los 60 años, que siguen buscando empleo, ¿por qué no? Y que claro que hay oportunidades, ¿no? Probablemente para nosotros sea un poquito más de choque, pero creo que es una excelente oportunidad para demostrar que la creatividad, que el desempeño, que la adaptación, y lo dije por ahí en un video de edadismo, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la actitud. Y yo los invito, si hay profesionales de mi generación o de otra generación previa, que no tengamos miedo a estas tecnologías. Si decimos que a mis 55 años, o si alguien tiene 56, 57, 58, los años que tengan, ¿no? Si estamos peleando porque se nos incluya dentro de las oportunidades laborales, que por cierto, acuérdense que ya por ahí hay una iniciativa también que va a prohibir establecer
edades, que yo lo festejo, habría que ver cómo reaccionan las organizaciones, por supuesto, ¿no? Pero si estamos peleando por un lugar dentro de los procesos de selección, tenemos que demostrar que nos hemos ganado también ese lugar, no solo por nuestra experiencia y por nuestro conocimiento, porque tenemos la capacidad de adaptarnos, porque tenemos la capacidad de ser flexibles y de recibir con agrado todos estos cambios de formas de trabajar. Los invito a que así lo veamos y no lo veamos con temor. Son cambios, sin lugar a duda, pero caramba, a lo largo de la vida, lo que yo más he enfrentado han sido cambios. Entonces, vamos a enfrentar estos cambios con mucho optimismo, con mucha seguridad, con mucha confianza y den lo mejores de ustedes. Punto. Esa sería mi recomendación. Dudas, preguntas. Lo de la generación X, nacimos junto con la transición de la tecnología mecánica en la digital. Por supuesto, Norma, por supuesto. Pero acuérdate que hay una generación también en donde la tecnología y las computadoras se vieron hasta ya bastante grandes. Mi generación fue el parteaguas, Norma, en donde a lo mejor me tocó en la universidad una computadora y tener una computadora en casa como a los 20 años, ¿no? No es lo mismo los niños de hoy, los millennials o la generación Z, que cuando nacen ya tienen un videojuego, ya tienen un celular, ya tienen un iPad, ya tienen, o sea, sí, la integración de la tecnología sí es completamente diferente, pero no tengamos miedo a enfrentar estos cambios, ¿ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Leti, bueno, recordé una película que vi hace no mucho en Netflix que me impactó, que se llama El Método. Igual y no sé si la has visto, que digo, a lo mejor es algo totalmente diferente, pero ahí fue como reflejar esta parte de los candidatos y cómo reaccionaban, ¿no? Como dices, cómo sacaban su yo. Digo, el método creo que tenía algo también bastante intenso, ¿no? O cruel, o no sé cómo llamarlo, pero bueno, creo que es pues algo muy interesante y de reflexión, porque finalmente sí, cuando está uno en grupo, o recuerdo también algunas dinámicas, ¿no? En algunas actividades de integración o es como dicen, cómo te comportas, es lo que realmente ahí reflejas, ¿no? Muchas de la realidad de quién eres, ¿no? Y todos los comportamientos que salen. Entonces sí, creo que es algo muy, muy interesante, pues a tomar en cuenta, ¿no? Y a no temerle, sino pues a comenzar a disfrutarlo y aprender sobre todo, ¿no? Esa experiencia. Disfrútenlo. Yo sé que muchos me van a decir, Leti, no seas absurdo. De verdad, no hay mejor manera de enfrentar una entrevista que disfrutando la entrevista. No hay mejor manera de enfrentar un proceso de evaluación que atreviéndose a ser ustedes mismos. Y que la ansiedad y este agobio que sentimos desaparezca. Relájense. Lo que son, punto. Pero yo creo que es la mejor forma, Moni, de enfrentar cualquier modelo de evaluación que tengan las organizaciones. Es la mejor manera. Al final, cuando el estrés crece, el riesgo para nosotros de que salgan nuestros descarriladores se incrementa también. Entonces, relájense. En la medida de lo posible, relájense. ¿Vale? Ok. Pues yo quisiera darle el micrófono unos minutitos a Jorge Terreros. Jorgito, te escuchamos, platícanos. No, yo, como te dije vía mensaje, buenos días a todos. Agradecerte, yo soy el que obtuvo la propuesta el día de hoy de incorporarse al ámbito laboral en una empresa transnacional. Y como te dije, le agradezco tu seguimiento, tu dedicación y tu profesionalismo. Y pues para ustedes que están en el grupo, crean que en verdad es su mejor inversión. Y si no depende de Leti, como siempre lo dice ella, depende de la dedicación, del esfuerzo, el que tanto nos apliquemos cada uno de nosotros para el logro de nuestro objetivo, que es emplearnos a corto plazo. Y agradecerte y seguir aquí con ustedes cuando así me lo permitan las nuevas actividades. Estaré conectado con ustedes. Por supuesto, Jorge, y la próxima vez que tú recibas de la red o de cualquier lado una solicitud de un profesional en transición laboral, acéptalo. Tiéndele la mano. Claro que sí, Si lo puedes ayudar, ayúdale. Y recuerda que si tienes algún día una vacante, en nuestro grupo de networking y de empleabilidad hay muchos profesionales que, igual que tú, buscan una oportunidad. Seguro que sí. Siempre piensa en ellos y, por supuesto,
Jorge, igual que a tus compañeros del grupo, siempre agradecida con ustedes por la confianza que me brindan. Sé lo que ponen en mis manos cuando me contratan como su coach para temas de empleabilidad. Sé lo que ponen en mis manos, sé lo que implica para ustedes y su familia, y créanme lo que lo tomo con todo el compromiso y sobre todo con las mejores ganas y deseos de que ustedes logren su objetivo, dando lo mejor de mí, ¿no? Siempre lo he dicho, buscar empleo es un proceso de dos, pero tiene que ver el 80-85% de ustedes. De este lado, correcto. De ustedes. Vamos a dar la guía y de tener uno que tanto queramos o no queremos avanzar. Así es. Entonces festejamos contigo, y además muchas gracias. Gracias a todos. Entonces lo festejamos contigo, con la familia, por supuesto. Gracias Jorge por la confianza que me brindaste. Ha sido un gusto enorme trabajar contigo y acompañarte en este proceso. Te deseo lo mejor del mundo, y como le dije a la semana pasada a otra persona que se contrató, espero que me marques y me escribas para saludarme, pero no para encontrar empleo. Te deseo el mejor. No, así será, vas a ver. O para invitarte a que nos mandes gente para trabajar, seguro que sí. Así va a ser. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Bueno, entonces aquí están. Yo no le había puesto el nombre, pero ya él nos dio la noticia. Y bueno, para quienes estén interesados en incorporarse a estas dinámicas, les recuerdo que tenemos nuestros programas de empleabilidad. Son programas individuales en donde trabajamos desde sus necesidades y les ayudamos a establecer una estrategia que los acerque justo a la obtención de este resultado. Les recuerdo que esto lo hacemos martes y jueves, nuestras webinars, como otro producto que tenemos, que es abierto. Entonces ayúdenme a compartir, que cada día seamos más, ayúdenme a compartir estas sesiones en vivo, y estos son los temas. Octubre es el mes de la entrevista. Acuérdense de algo: falsas creencias. Octubre, noviembre y diciembre es cuando más vacantes hay. Es cuando más trabajamos la gente de reclutamiento. Yo simplemente ayer me llegaron 12 vacantes como headhunter. Entonces, ayer, 12 vacantes. Yo muy agradecida con la vida, por supuesto, siempre gracias vida, pero 12 vacantes. Las organizaciones, cuando van a hacer cambios, necesitan que estos cambios estén ya hechos en diciembre para que la gente se incorpore en enero. Entonces, una de las falsas creencias que tenemos es: fin de año, todo se acaba. Este es el mejor momento para encontrar empleo. Establezcan una estrategia, establezcan el cómo van a buscar empleo para que lo logren. Es cuando más trabajo tenemos nosotros los reclutadores. Y siempre lo he dicho, es cuando más empleo tengo, gracias a Dios. Entonces, octubre será el mes de las entrevistas. ¿Ok? Los espero siempre martes y jueves con las mismas claves. Ayúdenme a compartir mis publicaciones, por favor. ¿Ok? Les recuerdo que tenemos nuestras páginas, tanto de internet como aquí publicamos vacantes, no candidatos, por favor. Aquí las empresas y nosotros mismos publicamos las vacantes que encontramos en la red. Ojalá se incorporen al grupo, y les recuerdo que tenemos un canal de YouTube donde subimos esta sesión para que la vuelvan a ver. Recomienden el canal también, por favor. Comenten, y estamos moviéndonos en todas las redes sociales. Mis datos de contacto, si alguien desea contactarme, esto es mi teléfono. Mucho agradeceré un WhatsApp. Agradezco que me hayan acompañado. Jorgito, te voy a extrañar, pero me da gusto que vueles. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Los veo el próximo jueves. Que tengan bonito día. Bye bye. Muchas gracias, Leti. Excelente día para todos. Gracias igualmente. Gracias, Leti. Bye bye. Gracias, bye. Bye bye.